precisamente para hablar de esto, nos da mucho gusto enlazarnos con la consejera electoral Norma Irene de la Cruz, quien también forma parte de esta comisión temporal para este proceso extraordinario del Poder Judicial. ¿Qué tal, consejera? Bienvenida aquí a su sesión 2024. Muchísimas gracias, buenas tardes y gracias por la invitación. Efectivamente, esta mañana hicimos la sesión de instalación del proceso extraordinario para la elección de todos estos puestos del Poder Judicial. También se dio la instrucción a nuestras áreas técnicas para elaborar los programas y calendarios de trabajo para que podamos materializar este proceso. Instalamos también la comisión temporal que estaremos dando seguimiento y les comentaba que efectivamente mientras por un lado estamos trabajando en el INE, tenemos que empezar a tomar los preparativos para materializar. Es decir, tenemos que tomar las medidas para que, dada ya, una vez que tengamos claridad de cuántas posiciones se estarán disputando, etcétera, etcétera, estaremos ya en condiciones de saber, por ejemplo, cuántas boletas vamos a imprimir, cuántas casillas, dónde las vamos a instalar, y es muy importante comunicarle a la ciudadanía que este proceso es inédito. No hemos hecho una elección de este tipo. Esta es la primera vez que estaríamos eligiendo a personas que estarían ejerciendo como jueces, magistradas y ministras. Y esto es inédito. Entonces va a haber diferencias del proceso electoral, de los procesos electorales como el que acabamos de pasar el 2 de junio. Estamos a la espera. Lo que sigue es que el legislativo emita la convocatoria, que tiene que ser 30 días después de publicado el decreto de reforma, es decir, por ahí del 14, 15 de octubre, el legislativo tendrá que emitir la convocatoria donde nos dirá exactamente cuántas posiciones estarán se estarán disputando, porque todavía no hay claridad en cuántos, por ejemplo, magistradas de circuito, jueces y juezas de distrito estarán yendo a la elección, y obviamente eso lo tiene que definir el legislativo. También otra diferencia, y aquí es bien importante, que es el legislativo y los diferentes comités que estarán en los tres poderes, los que, por ejemplo, revisarán que todas las personas cumplan con los requisitos de elegibilidad, y suponemos que esto incluirá la 8 de 8, porque ahora ya es un requisito constitucional, pero son los tres poderes, ¿no? A diferencia de los procesos electorales de representación política, donde el INE sí revisa los requisitos de elegibilidad, en este proceso extraordinario para el Poder Judicial, eso lo harán los tres poderes, y al INE nos entregarán así el listado de personas que son las que incluiremos en cada una de las boletas. Entonces, y hablo en plural porque hasta lo que se ha publicado será una boleta para elegir a los 9 integrantes de la Suprema Corte, y tendrán que votarse 5 mujeres, 4 hombres. También en el caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral serán 4 posiciones las que se estarán eligiendo. Entonces, una vez que tengamos esta convocatoria, pues también nos dará una mayor claridad. También yo creo que es bien importante y ahí estaremos muy pendientes, que también el poder el legislativo emita la legislación secundaria. Yo considero que este proceso inédito nos da también como un lienzo en blanco y nos puede dar la oportunidad de probar otras formas de participación, ¿no? Y hablando aquí en cómo podemos hacerlo práctico, ¿no? ¿Por qué no explorar el que tengamos varios días de votación, que podamos tener voto adelantado para toda la ciudadanía? En fin, que tenemos una serie de posibilidades, ¿no?, que estaremos explorando para que podamos facilitar que toda la ciudadanía pueda participar y pueda emitir un voto informado. Ese también es otra de las tareas que no solo le corresponde al INE, sino al legislativo, pero a los tres poderes, que estarán nominando personas para que sean incluidas en los listados que estarán a disposición de la ciudadanía. Y aquí sí, pues nos habla de la necesidad de un trabajo transversal que tenemos que hacer instituciones, medios, también organizaciones, y obviamente para tener claridad en cómo va a ser este proceso, que, como bien lo decías, es inédito. Y efectivamente sabemos que hay muchas dudas. Nosotras también tenemos muchas preguntas y estamos iniciando los trabajos
a 250 días para la jornada que nos ponen en la ley. Y bueno, obviamente estaremos de la mano con los medios públicos informando a la ciudadanía cada uno de los pasos que estamos tomando desde el Instituto Nacional Electoral para hacer posible esta elección, porque independientemente de cuántos cargos se van a elegir, nosotros y nosotras en el INE tenemos que garantizar que los casi 100 millones de electores y electoras puedan ejercer su voto, ¿no? Y tenemos muchas también dudas que será necesario que el Poder Legislativo nos aclare a la hora que emita la legislación secundaria, ¿no? Es importante, por ejemplo, también. Si me puedo meter ahí tantito, perdóneme que le interrumpa, preguntarle por esta parte, porque, digamos, ya nos puso sobre la mesa una especie de división de tareas ahora. Como bien dice, toca al Senado emitir la convocatoria, a cada uno de los poderes hacer sus comités de evaluación, y con base en esa información, ustedes podrán hacer boletas, decidir cuántas casillas se van a, digamos, la parte operativa y práctica. La ley secundaria que falta, ¿qué tendría que incluir? Y pregunto, por ejemplo, va a haber PREP, ¿no? Ya tenemos, digamos, algunas cosas que sí están en el DOF sobre campañas o demás, pero va a haber programa PREP, se van a poder impugnar, ¿ante quién? ¿Esta elección, como se haga, se va a repetir cada 9 años o eso también va a quedar en la ley secundaria? Es decir, ¿qué huecos todavía faltan en esto que menciona usted de esta legislación? No, pues tenemos varias áreas donde bien nos vendría tener un marco legal claro. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la geografía electoral? La geografía electoral y la geografía judicial, pues a nivel de circuitos en la mayoría de los estados coincide, pero hay 3 estados donde no coincide. Cuando bajamos a nivel distrital, ¿no? O sea, los jueces de distrito, los distritos del Poder Judicial y los distritos electorales no coinciden. Entonces, eso, por ejemplo, es muy importante que se atienda en la ley secundaria, que nos digan claramente, por ejemplo, si podemos tener modalidades de votación, si podemos tener voto adelantado, si podemos utilizar el voto electrónico por Internet para estos procesos, ¿no? También, si vamos a instalar, yo creo que es bien importante tener claridad de, por ejemplo, cuántas casillas tendríamos que instalar, si podríamos tener centros de votación, porque esto parte de una lógica distinta. O sea, la casilla única que conocemos nos sirve para procesos electorales donde estamos eligiendo puestos de representación, ¿no? Para este tipo este proceso que será inédito, que además estaremos con diferentes tipos de boletas, entonces tenemos que pensar que el tiempo de votación, ¿no?, se va a llevar más. También nos tiene que estar muy claro en la ley secundaria cómo se harán los conteos, ¿no? Claro. ¿Y cuál sería la autoridad, ¿no?, para impugnar el proceso? En el caso de los procesos de representación, ¿no?, como el que acabamos de pasar, pues tú impugnas y te vas al tribunal electoral. Aquí tendría que tener, pero eso no los tiene que dar la ley. ¿Quién va a resolver las quejas? Porque eso claramente no le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Claro. Entonces, también el que quede los tiempos en los que se tiene que hacer, cuando nos hablan, ya nos dice en la ley, en el decreto, que el conteo se tiene que hacer la misma noche. Pero entonces en la ley secundaria que nos digan si lo podemos hacer a nivel distrital, si tiene que ser en la casilla, lo podemos hacer en los distritos, en fin, una serie de cosas prácticas, porque estas boletas que vamos a tener, pues vas a tener más opciones, el conteo, el llenado de actas, cómo lo publicarías, ¿no? O sea, yo de entrada diría, bueno, yo creo que un PREP no sería una herramienta útil para este tipo de procesos por la cantidad de candidaturas que tendrías, ¿no?, por el listado. ¿No? Pero obviamente tendríamos que pensar en y además porque vas a hacer el conteo la misma noche. Entonces sí, tendríamos que pensar en qué herramientas vamos a utilizar para ir informando a la ciudadanía, pero bueno, esto ya nos habla de un modo distinto, por ejemplo, en la noche de la jornada electoral, porque solo en la Ciudad de México se cuenta la misma noche de la elección. En el resto del país contamos hasta el miércoles. Entonces, eso es un cambio. Incluso pensar si para este proceso electoral
podemos utilizar, como les mencionaba hace rato, herramientas tecnológicas, ¿no? Porque Claro. en nuestra Constitución el voto electrónico por Internet está específico para las personas mexicanas residentes en el extranjero, ¿no? Incluso eso nos los tendrían que decir en la ley secundaria. ¿Pueden las y los mexicanos residentes en el extranjero votar, sí o no? Claro. ¿No? ¿Cuándo? ¿Cómo? En fin, ese tipo de detalles sí sería muy útil que la ley secundaria también nos los marquen, ¿no? Y sobre todo porque eso también le dará mucho más transparencia e integridad al proceso, porque cuando ves la convocatoria puedes leer las reglas y ya sabes dónde impugnarías, qué sigue, si un momento en una etapa del proceso en el que decidas participar, puedes impugnarlo, pero eso sí en la ley secundaria nos tendrían que decir, por ejemplo, quién resuelve qué, a qué nivel. Claro. Ok. Porque ahí sí, nuestra comisión de quejas en el Instituto Nacional Electoral es de otra naturaleza. Claro. Y consejera, me gustaría detenerme en dos cosas. Ya usted enlista pues el conjunto pues de elementos que debería considerarse al momento pues de impulsar estas legislación secundarias. Digo, espero que a la brevedad en el Congreso de la Unión para que pues digamos que ustedes puedan tener mayor certeza. Ya hablábamos de voto electrónico, PREP sí, PREP no, es decir, estos componentes. Pero quería preguntarle, generalmente, por ejemplo, en las consultas populares se habla o en los procesos electorales intermedios que la participación es baja, ¿no? O sea, generalmente se habla que las elecciones presidenciales o concurrentes pues siempre llevan a que más gente participa por la renovación del Ejecutivo, del Congreso o bien de las entidades federativas. Desde el INE, ¿ustedes prevén alguna estrategia distinta para justamente, digamos que promocionar la participación electoral? ¿Qué es lo que ven en ese sentido? Y también por otro, me gustaría preguntarle, el INE, por ejemplo, en cuanto a los tiempos de campaña en radio y televisión, ¿también el INE seguirá, digamos que, vigilando este sector en los procesos electorales? Son dos preguntas bien interesantes. Bueno, vamos primero con la última de tiempos de radio y televisión, porque esta es otra de las cosas que también nos tienen que poner en la ley secundaria, porque si bien en el decreto mencionan que habrá tiempos de radio y televisión, no hubo una modificación constitucional para que se le otorgara al Instituto Nacional más tiempo más minutos de tiempos de radio y televisión. Okay. En el 2025 formalmente no hay proceso electoral federal, entonces no tenemos los 47 minutos que tuvimos en el proceso federal. O sea, como no hay proceso federal, estamos hablando de que hay 9 minutos del Instituto Nacional Electoral. Y entonces esto nos habla de uno de los retos, porque por un lado te dice que el instituto distribuirá tiempos de radio y televisión, pero no hay tiempos nuevos de radio y televisión. Y yo supongo, no lo sé, pero los partidos políticos nacionales, no sé si ellos querrán ceder su tiempo de radio y televisión para esta promoción o si las televisoras estarán dispuestas a donar tiempos para esta promoción. Ese es uno de los retos que nos ponen y efectivamente, como se habla de que va a haber uso de estos tiempos, sí requiere un monitoreo. Y esta es una de las cosas que en la ley secundaria esperemos que nos aclaren, porque tenemos que monitorear, ¿no? También nos hablan de que va a haber campañas, pero no hay financiamiento ni público ni privado. Entonces, ¿cómo se van a realizar estos actos de promoción? ¿No? Y sí, entonces, esto nos habla, siguiendo con las leyes secundarias, sí estaremos haciendo un monitoreo con las capacidades que tiene el instituto, pero obviamente necesitaríamos tener la claridad para saber exactamente qué vamos a fiscalizar, cómo vamos a fiscalizar, y el tiempo de radio y televisión, esta idea de creer que a cada una de las personas candidatas les puedas dar tiempos de radio y televisión, me parece que es muy optimista. Lo más probable es que tengamos que hacer una campaña ahí sí genérica, porque tenemos un gran reto. Cuando tienes procesos electorales, ahí hasta podríamos decir, hace rato consejero Espada decía, bueno, cuando tienes la competencia electoral, pues también los partidos tienen que promover la participación, porque sus candidatos, candidaturas tienen que mover a la ciudadanía a ir a votar. Aquí tenemos una responsabilidad interinstitucional. No solo el INE, o sea, también tanto los medios de comunicación, el legislativo tiene una gran tarea también para
comunicar qué está haciendo, cómo lo está decidiendo, también el Poder Judicial. El Poder Judicial, ¿no? También. Ahora sí se vuelve toda una necesidad de todas las instituciones de explicar, porque ¿quién mejor que el Poder Judicial para explicarte cuál es la diferencia entre un magistrado, un ministro, un juez de distrito, un juez de circuito, en fin, o sea, para que tener esa claridad de qué responsabilidad tiene cada cargo y en medida de lo posible tener elementos y puedas hacer una elección informada. Claro. Sabemos que este será un gran reto. Vimos en la consulta la participación no fue fue bastante o no fue los millones que esperábamos, ¿no? Fue reducida la participación y este es uno de los retos, porque nosotros en el Instituto Nacional Electoral tenemos que tenemos que hacer la elección accesible para todas las personas que están en el padrón. Entonces, aunque solo participe el 10%, nosotros tenemos que instalar y estar listos para el 100%. Claro. Entonces, sí se nos vienen varios retos y sí esperamos que el legislativo sea sensible y nos dé una buena ley secundaria, y lo que sí podemos decirle a la ciudadanía que nosotras desde el INE estamos trabajando para que este proceso, o sea, la responsabilidad que a nosotras nos toca desde esta institución, lo estaremos haciendo con todo compromiso y con la calidad que no solo que el INE tiene, pero que la ciudadanía está acostumbrada, porque no podemos darle menos. Claro. Pues, consejera, muchísimas gracias, de verdad, Norma Irene de la Cruz, por estos minutitos. Todo el éxito en este encargo que tienen como comisión y, por supuesto, como instituto en esta elección extraordinaria. Si nos permite, dejamos la plática abierta. Absolutamente. En cuanto tengamos mayor claridad en cómo van avanzando los procesos y los procedimientos, estaremos compartiéndole y haciéndole llegar a la audiencia, ¿no? Porque esa es otra cosa. Pronto les estaremos haciendo un llamado para que nos ayuden a organizar este proceso, porque una vez más, ¿no? El funcionariado, quienes van a contar estos votos, también van a ser nuestras vecinas y nuestros vecinos. Entonces es un proceso donde nos va a involucrar a todas y a todos en el país. Así que sí, por supuesto que les tomamos la palabra y estaremos regresando a su espacio para compartirles los detalles de este proceso extraordinario. Bueno, pues muchísimas gracias, consejera. Ahí tenemos pues estos detalles del Instituto Nacional Electoral y vamos a dar